habían firmado un acuerdo en la oficina del abogado de quien en ese momento era su expareja y ni siquiera tenía copia de lo que había firmado. Estar dotado de ciertas herramientas que no son propias del abogado común, podríamos decir, o de cualquier abogado, sino que son herramientas que se van adquiriendo. Se mueven y se movilizan cosas que a veces requieren de cuidados especiales a la hora de transmitirse. Hola, bienvenidos a todos y todas a nuestro canal. Yo soy Cintia. Mi nombre es Jessica y hoy venimos a hablar de un tema que tiene que ver con la elección del profesional ante un conflicto familiar. Es decir, la necesidad de especialización que tiene que tener el profesional que asuma la tarea de llevar adelante un conflicto de índole familiar. En esto tengamos siempre en cuenta que la conflictiva familiar o en sí los asuntos familiares siempre son cuestiones sumamente delicadas. Cuestiones relacionadas ya sea con hijos, ya sea con cuestiones alimentarias o incluso en sucesiones en donde entran en contacto por ahí personas que no tenían tanta relación hasta al menos hace un tiempo. Se mueven y se movilizan cosas que a veces requieren de cuidados especiales a la hora de transmitirse. Sí. Y principalmente algo que notamos mucho es esto de mantener asesoradas a las partes, a todas las partes si representamos a varios, por ejemplo en materia de sucesiones, porque hacen a la cuestión el profesional que se va a dedicar a esta materia y que se especializa en esta materia, tiene que estar atento a estas cuestiones porque además cuando no tenemos estas cositas en cuenta, me parece que son muchos los riesgos en cuanto a vínculos familiares que están destinados a continuar más allá Exacto. de la cuestión procesal. Sí, el abogado de familia tiene un conocimiento profundo del tema del área, ¿sí? Y también tiene que estar dotado de ciertas herramientas que no son propias del abogado común, podríamos decir, o de cualquier abogado, sino que son herramientas que se van adquiriendo, ya sea a través de la formación académica y de la práctica, ¿sí? Y que tienen que ver con esta búsqueda de conciliar y de priorizar intereses. Ni hablar de nosotros, bueno, nos ha pasado en el estudio que nos ha llegado el caso de una de nuestras clientas que viene y nos dice, él me dijo que tiene sus propios abogados, voy a ir yo a firmar porque él me dijo que me quede tranquila, que está todo bien. Bueno, por suerte algo le despertó la idea de venir y asesorarse porque claramente corría un serio riesgo de poner en tela de juicio sus intereses tanto patrimoniales como en cuestiones de regímenes de comunicación y alimentos. Sí, entonces es un dato no menor buscar un profesional que te asista incluso para asesorarte antes de firmar cualquier cuestión. Preventivamente, digamos, hacerlo a tiempo. Ni hablar. Antes de tener ya las consecuencias sobre la marcha. El abogado de familia es necesario para asesorar a cada parte. Muchas veces vemos, porque nosotros también lo trabajamos en el estudio, cuando las dos partes dicen, bueno, nos vamos a asesorar con el mismo profesional. Bueno, eso también hay que analizarlo siempre en un contexto donde haya una simetría o una igualdad de condiciones, ¿no? Que esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Otro tema que tienen los abogados de familia incorporado es priorizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que todas las decisiones que toman los adultos en relación, por ejemplo, a cuestiones de cuidado personal de los hijos o cuestiones de cuota alimentaria, pongan como eje o como centro a los hijos, ¿sí? Sí, y se hagan en su beneficio. Porque también nuestra experiencia nos marca que cuando llegamos al proceso judicial es lo primero que se nos va a venir desde el lado del proceso judicial, que quede protegido ese interés, digamos, y ya estamos acostumbrados a eso. Otra de las cuestiones importantes que se van aprendiendo en la experiencia del ejercicio del derecho de familia es la flexibilidad. Los procesos, si bien tienen un orden y no es que uno puede hacer cualquier cosa y todo va a salir como yo tengo ganas porque las cuestiones procesales quedan de lado, pero sí es cierto que al tener como eje siempre la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes o la protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, las cuestiones formales del proceso, bueno, pueden llegar a pasar a un segundo plano si esto tiene una urgencia o tiene una complejidad que haga que se lo atienda primero. Pero bueno, esto tiene que poder plantearse bien, poder fundamentarse bien, no es que pasa solo, y por eso es tan importante esta cuestión de el abogado especializado que sepa cómo se fundamentan esas cosas, cómo se presenta esto, porque no es de cualquier manera y claramente no es lo mismo que un cobro de cheques. Exactamente, tal cual. Y otro aspecto que también me parece que es importante tener en cuenta es la cuestión vinculada al conocimiento que tiene el abogado de familia respecto de las cuestiones de protección patrimonial, ¿sí? Hay muchas cuestiones técnicas
en las cuales intervenimos y que tienen que ver con resguardar los derechos patrimoniales de las personas y que deben ser tomados con anticipación. Me asesoro antes de firmar un acuerdo por un divorcio. Sí, incluso en los temas patrimoniales, viste que el Código Civil es, para los términos legales, el Código Civil todavía sigue siendo nuevo, este Código Civil que ya data de 2016, que es en donde más se vieron cambios patrimoniales en materia de familia. Y eso es toda legislación nueva, que el que no se ha dedicado a eso y que han cambiado ciertas cuestiones de prioridades, de requisitos, de qué se puede probar, plazos y demás, que es importante tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Otro punto importante que ya lo venimos mencionando de soslayo es el tema de la simetría de la información. Creo que en ese punto es necesario seguir haciendo un trabajo fino desde los que ejercemos el derecho y también desde los que difundimos el derecho, en donde muchas veces se presupone que las dos partes en un matrimonio, por ejemplo, estarían en igualdad de condiciones. Y eso justamente es una suposición que muchas veces se aleja de la realidad. Y hay una dificultad de acceso a la información muchas veces por parte de una de esas dos partes, y eso es necesario balancearlo. ¿Y cómo se balancea? Con información, con asesoramiento, con acompañamiento y con garantía de que sus derechos se van a ver preservados. Sin ni hablar, cada vez que nos está faltando información se pone en riesgo, digamos, situaciones que van desde lo relacionado con régimen de comunicación, con cuestiones patrimoniales muy importantes. De hecho, nos ha pasado que al estudio nos ha llegado clientes que habían firmado un acuerdo en la oficina del abogado de quien en ese momento era su expareja y ni siquiera tenía copia de lo que había firmado. Que teníamos que iniciar una acción respecto de algo que no se acordaba que era lo que había firmado. Vagamente se acordaba cuáles eran los compromisos que había asumido. Estas cuestiones marcan la vulnerabilidad en que una persona puede estar y cuán perjudicada puede salir por no prestarse atención a esta asimetría en la información. Creo que esos son los puntos y los ejes fundamentales sobre por qué desde Mirada Legal abogamos porque las personas se asesoren con abogados formados en derecho de familia, y creo que con esto vas a tener un poco más de información a la hora de elegir a tu abogado o abogada de confianza. Los despedimos a todos, les agradecemos muchísimo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y nos vemos en la próxima.